Muy buenas tardes a todos. La intención es que esta conferencia no sea más de lo mismo, porque cuando se habla de lenguaje siempre se lo reduce a una cuestión meramente sociológica, instrumental, y sin hablar de los fundamentos del lenguaje, o en el peor de los casos, a un mero instrumento de poder. Y si bien el lenguaje ciertamente comunica un poder, sería muy reduccionista y desnaturalizaría el lenguaje si lo redujésemos a eso. Lo primero que vamos a establecer es la realidad del poder de la palabra. Si vamos a la Biblia, recordaremos que Dios va creando el universo hablando, y Dios dijo que se haga la luz. Fiat luz, y la luz se hizo. En la historia del hombre vemos una y otra vez cómo los seres humanos se relacionan entre sí por la palabra. Fundan ciudades, colegios, establecen pactos y alianzas hablando. Más aún, en el pasado, siglos antes de Cristo, el peso de la palabra era tan grande que se consideraba suficiente. El hecho de que se exigiera una firma o una acreditación por escrito podía ofender el honor de una persona. ¿Para qué voy a escribirlo? ¿Acaso no te basta con mi palabra? El paso del tiempo, sin embargo, y lamentablemente hizo necesario que el hombre publicase por escrito sus intenciones con una firma. El que da su palabra compromete su nombre y al hacerlo pone en juego su integridad, su honor, toda su persona. La palabra fue primero, sin dudas, oral y luego fue palabra escrita. En tanto, palabra oral es un sonido que llega a nuestro tímpano y que significa algo. En ese sentido, la palabra tiene un significado, que es aquello que significa, y una connotación. ¿Cómo suena la palabra en nuestros oídos? Si suena bien, mal o de manera neutral. En tanto, palabra escrita, llamamos palabra al roce de una pluma, un virome sobre el papel. Sinónimo de palabra son los términos vocablo. Y si tuviéramos que definir una, podríamos decir que la palabra es un signo. La palabra es un signo. ¿Un signo de qué? Un signo del pensamiento. Dios nos ha dado la palabra para comunicar nuestro pensamiento. Cuando pensamos una cosa, pero decimos otra, estamos en la mentira. Por eso mentira viene de la palabra mente, es decir, lo contrario a lo que se piensa. La palabra está dentro del juego de la comunicación y los animales también se comunican. El hombre no es el único ser capaz de comunicarse. Los animales tienen algún tipo de lenguaje, algún tipo de comunicación. Por ejemplo, el pavo real, cuando tiene que cortejar a su hembra, muestra sus colores para llamar su atención. Y ciertamente esto es comunicarse. Las abejas, dentro y fuera de la colmena, realizan movimientos con los que emiten un mensaje. Por ejemplo, mediante la famosa danza del 8, las abejas comunican a otras la distancia entre la colmena y el polen y el ángulo que se forma con el sol. También está la danza de la abeja madre, que vuela dentro del panal y que es una danza que genera en los machos la búsqueda de esa hembra, y aquel que llega más alto es el que la fecunda, y luego, además, que no llega carne. Luego de ser fecundada, la abeja madre mata al macho. Pero eso es porque la abeja realiza una danza, y eso es una comunicación. Las abejas macho van a la danza, a la abeja hembra. ¿Por qué? Porque reconocen ese símbolo, esa comunicación. Por lo tanto, la comunicación no es algo propio del hombre, también se da en los insectos y en los animales. Antes el periodista preguntaba por cómo ocurrieron los hechos. Ahora muchos, no todos, interrogan por cómo viviste esa experiencia. Este correr del eje tiene efectos. Por cómo se pregunta, cómo se interroga, qué cosa se busca, la palabra genera efectos. Porque la pregunta supone un orden de preferencias.
¿Importa más la sensación, la percepción subjetiva, la vivencia de algo? ¿O importa lo que realmente ocurrió? Cuando el periodista pregunta una cosa u otra, está jerarquizando un objeto, un contenido. Por eso es que la pregunta hace foco, ilumina, subraya lo preguntado. Cuidado si hacemos foco en la autopercepción y no en lo real. Cuidado si hacemos foco en lo percibido, en las sensaciones subjetivas, que son legítimas, pero que no son lo central. Porque si hacemos foco en eso, estaríamos abonando una atmósfera relativista, un horizonte donde lo que importa no es las cosas como son, lo objetivamente justo, sino mi percepción de las cosas, mi vivencia. El lenguaje no existiría sin el pensamiento. En los niños recién nacidos hay pensamiento, aunque no haya todavía lenguaje. Y en los mudos también. Por eso que es falso que primero sea el lenguaje y después el pensamiento. Es al revés. Primero un pensamiento, y porque hay un pensamiento hay un lenguaje. Ciertamente el lenguaje y pensamiento se influyen recíprocamente. Hablamos como pensamos, y el tipo de palabras que usamos condiciona nuestro horizonte mental. Veamos, por ejemplo, algunas elecciones léxicas. ¿Suena igual decir que discutimos sobre asesinar a un niño a decir que discutimos un proyecto de legalización para la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Suena lo mismo decir que promovemos el aborto a decir que promovemos la salud reproductiva? ¿Es lo mismo utilizar la palabra sexo que decir la palabra género? ¿Causa el mismo efecto en la mente pronunciar los vocablos matrimonio igualitario a decir los vocablos pseudo matrimonio homosexual? En el año 2010 se legalizó la ley de matrimonio igualitario. Y fue increíble cómo esa batalla, que empezó ya en diciembre de 2009, llegados más o menos el mes de mayo, los medios de comunicación habían insistido siempre en el vocablo matrimonio homosexual. Y decían matrimonio homosexual. Hubo un día en mayo en que todos parece que se pusieron de acuerdo y empezaron a usar la palabra matrimonio igualitario. Es decir, se habían dado cuenta de que los vocablos matrimonio homosexual generaban cierta resistencia todavía en el público, y para eludir, para gambetear esa resistencia, usaron otra palabra. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos de estas elecciones léxicas? Evidentemente, si yo quiero promover la práctica del aborto, necesito anestesiar, erosionar la conciencia de la persona que me está escuchando. Si yo digo el niño por nacer, el bebé, estoy develando la persona que hay en el vientre materno. Pero si yo digo preembrión, o también otra palabra que se usa, producto de la concepción, las palabras tienen una carga que me llevan a pensar en algo y no en alguien, en un qué y no en un quién. Y por lo tanto, con el lenguaje invisibilizo a la persona. Y eso es funcional a los que quieren promover el aborto, porque lo que estoy haciendo es poniendo un campo, un horizonte semántico e intelectual que me permite a mí olvidarme de que hay una persona en el interior. Lo mismo con los vocablos salud reproductiva. Ya el fallecido Monseñor Sanabuja decía claramente que en los documentos internacionales de Naciones Unidas, la Organización Mundial de Salud, salud reproductiva era un sinónimo de aborto. Pero como la palabra aborto hace que la gente levante la guardia, utilizan el término salud reproductiva, y de esa manera el prestigio de la búsqueda de la salud se derrama sobre otra práctica que no tiene nada que ver con la salud. ¿Por qué? Porque el embarazo no es una enfermedad, porque el niño por nacer no es un virus. Sexo y género. Género tiene las palabras. Los profesores de literatura, acá hay varios presentes,
Recordarán que las palabras tienen un género masculino, femenino, neutro. Las palabras tienen género, es decir, los vocablos, los sonidos, las fonaciones. Pero las personas no tienen género, tienen sexo. Que se vistan como hombres o como mujeres es otro tema. Pero biológicamente son lo que son. Justamente el objetivo de utilizar la palabra género está en subordinar los aspectos externos a una realidad objetiva. De nuevo, ponemos una percepción por delante de la realidad, olvidándonos de lo que es. Estas elecciones léxicas no son inocentes, tienen un porqué, tienen un propósito, un objetivo y producen un efecto. Están pensadas. Y si nosotros acá las podemos ir como desmantelando, es porque son una estrategia que alguien pensó. No es inocente. Alguien lo pensó. Hoy vivimos una Babel moderna. Si ustedes recuerdan, en la Babel antigua, una misma cosa se decía con muchas palabras. Pero hoy, una misma palabra puede significar distintas cosas, incluso opuestas. Por ejemplo, ¿cuántas veces en el campo de la educación la palabra disciplina genera en los oídos de las personas distintas lecturas e interpretaciones? Por ejemplo, en nosotros quizá la palabra disciplina significa el orden, significa que los chicos estén sentados, que escuchen, que tengan el hábito de comprender, que el profesor prepare sus clases, que el profesor tome un examen y lo corrija en un tiempo razonable, no que tarde un año en devolver los exámenes. Eso también va angustiando a los alumnos. El alumno quiere la nota más o menos rápido. Disciplina es que haya unos horarios, que se formen los chicos. Pero para otras personas, y ya vamos a ver por qué, disciplina es sinónimo de rigidez, de despotismo, de coartar la libertad. Disciplina para algunas personas es sinónimo de que esa creatividad del niño, del alumno, se ve como restringida por ese docente malvado que lo presiona, que lo reprime. Estamos hablando de la misma palabra, que tiene, según el interlocutor, dos lecturas distintas. Y esto no es inocente. Otro ejemplo es la palabra autoridad. Autoridad en la familia. Quizá, por ejemplo, para mí, la autoridad es la búsqueda del bien común. Es el fuerte que protege al débil. Es el padre y la madre que educa a sus hijos, que les enseña lo que pueden hacer, les advierte sobre algunos peligros en la infancia, que les dice, lávate los dientes, come bien, les propone actividades deportivas pero que le hacen bien a la salud. Asimismo, le avisa de ciertas conductas que le pueden lastimar. O sea, la autoridad es la fuerza al servicio del débil. Pero para otras personas, como efecto de una influencia que ya vamos a adelantar, la autoridad es despotismo. La autoridad es el aplastamiento del fuerte sobre el débil, no la protección. La autoridad se la presenta como algo que avasalla esos derechos del pensamiento. Estamos hablando de nuevo de la misma palabra. Otra palabra, patriotismo. Patriotismo viene de patria, de defender la patria. Hay patriotismo cuando uno quiere ser un buen ciudadano, un buen argentino, cuando estudia, cuando respeta la propiedad privada de los demás, cuando quiere formar una familia, tiene un trabajo, cuando considera que los límites geográficos no son algo que está de más, sino que forman parte de la constitución de la nación. Sin embargo, de nuevo, para algunos, patriotismo, esa misma palabra suena como xenofobia, como odio a los extranjeros, como desprecio de las tradiciones de otros. La misma palabra. ¿Por qué? Estas diferencias semánticas, léxicas, de cómo suena la palabra, no son casuales. Son efecto de lo que se llama la corrección política. ¿Qué es la corrección política? Ustedes habrán oído hablar de lo políticamente correcto.
Pero si ustedes se fijan bien, lo políticamente correcto es como algo que está en el aire. En realidad, la corrección política, o se llama corrección política, al conjunto de personas, periodistas, escritores, artistas, comunicadores sociales, panelistas, que están dispuestos a destratar, escupir, atacar y ridiculizar a quienes usan distintas palabras, a quienes proponen distintos contenidos. A eso se llama corrección política, a una suerte de equipo de gente que está en distintas áreas del pensamiento, la cultura, los medios de comunicación, que presionan. No es que argumentan cuando vos decís algo que ellos no están de acuerdo, sino que atacan a la persona. Y no es que atacan a la persona por una cuestión de mostrar la contradicción, sino que atacan a la persona en cuanto persona. Entonces, muchos de nosotros, quizás, espero que pocos, formamos nuestro pensamiento no de manera libre. También nos podemos equivocar libremente, pero lo que estamos haciendo es formar nuestro pensamiento por miedo a ser criticados, por temor a que aparezca un periodista, un panelista, un profesor, alguien que nos señale con el dedo y nos diga, usted es tal cosa. Entonces, no tenemos una plena soberanía intelectual, porque no tenemos una plena soberanía emocional. Esto es lo que logra la corrección política. La corrección política juega con el miedo, con la imaginación, con la idea de que si decís esto vas a perder el trabajo. Si decís esta idea, si propones, por ejemplo, la familia, te vamos a atacar. Si propones el orden en los colegios, vas a ser tratado de un autoritario. Es decir, la corrección política juega con el miedo y por eso la idea es que nosotros perdamos el miedo y recuperemos el poder sobre nuestra mente, recuperemos el poder sobre nosotros mismos. La estrategia principal de la corrección política es volver odiosas las cosas buenas. Lo vimos con el tema del debate sobre el aborto, este absurdo, desigual debate sobre el aborto. Para hablar de la maternidad, se decía que las mujeres estaban obligadas a ser madres y se llegó a decir que el niño por nacer era un parásito de la mujer. Se vuelven odiosas las cosas buenas. Un acto de caballerosidad, por ejemplo, un hombre que deje pasar primero a una mujer, o un caballero que le quiera regalar una flor a una dama, se lo tilda de micromachismo, de un acto de superioridad, como si el hombre lo hace como un desprecio a la mujer. De nuevo, se vuelven odiosas las cosas buenas. Entonces, en el ejemplo de estas palabras que hemos visto, disciplina, caballerosidad, autoridad, patriotismo, se las presenta bajo la peor faceta y de forma maniquea. ¿Qué significa maniqueísmo? Se presenta una cosa contra otra, donde en una está todo el bien sin mezcla de mal, en otra está todo el mal sin mezcla de bien. Entonces se presenta a veces al varón como un ser repugnante, que hace todo mal, y a la mujer como un ser que hace todo bien. Entonces es una visión maniquea, porque ninguna de las dos son completamente verdaderas. Se presenta al alumno como el alumno que siempre quiere aprender, que siempre quiere hacer las cosas bien, y el docente como ese ogro que busca reprimir la libertad de pensamiento. A veces no es así. A veces hay alumnos que quieren aprender, y gloria a Dios, y hay otros que no. A veces hay docentes que quieren realmente enseñar. Pero justamente el maniqueísmo en nuestra mente lo que hace es reducir la complejidad de la realidad a uno o dos ejemplos. ¿Cuáles son los efectos en el lenguaje? Ya los hemos visto. Y luego están los efectos en la realidad. Si yo ataco la disciplina, ataco la autoridad, ataco el patriotismo, ¿qué voy a tener? Caos, anarquía, chicos en los colegios que son inmanejables, y no que son inmanejables a los 18 años, son inmanejables a los 15, a los 12, a los 8, a los 7,
a los 4. ¿Cómo puede ser que haya un padre que me haya dicho, no, yo ya tiré la toalla con mi hijo? ¿Y su hijo qué edad tiene? 4 años. Yo le voy a decir, bueno, ¿usted tiró la toalla? Bueno, agáchese y levántela. Y siga peleando. No puede usted renunciar a ser padre. Encima usted renuncia a ser padre, pero a mí me exige que no renuncie a ser docente. ¿En qué quedamos? El poder tiene horror al vacío. El poder que se saca del docente no es que queda en nada. Queda en manos de alumnos exacerbados que creen que tienen todos los derechos sin ninguna obligación. No es que el poder quede en la nada. Otros efectos en la realidad. Al atacar el patriotismo, hay una pérdida de las defensas naturales de la nación. Al atacar la autoridad en el colegio, decadencia cultural. Los colegios tienen, o se los quiere presionar para que tengan menos poder, para que tengan menos capacidad de acción. Mediocridad educativa. ¿Por qué? Porque si el docente corrige al alumno, está violentando sus derechos. Se llegó a decir que el color rojo, de alguna manera, era como algo que reprimía la espontaneidad del alumno. Los mismos que se escandalizaban del color rojo decían, ¿cómo el alumno va a ver el rojo? Eran los mismos que en la televisión, las películas, permitían que los chicos vean cualquier barbaridad. Los mismos que se escandalizaban por la disciplina de los profesores de educación física. ¿Cómo el niño va a ver esas cosas? ¿Cómo va a hacer flexiones de brazos? Son los mismos que no tienen ningún problema en que su hijo juegue a un juego de armas o vea películas o series violentas, asesinatos, violaciones, o un juego que se llama el Grand Theft Auto, donde el protagonista tiene que realizar actos de terrorismo y uno avanza y gana puntos mientras va realizando actos de terrorismo. Incluso hay juegos cibernéticos donde la persona debe cometer actos de violación para llegar al otro estadio del juego. Contra eso no. Pero si un docente te quiere obligar a que escribas bien, es un autoritario. ¿Se dan cuenta? Decadencia cultural, mediocridad educativa, complejo de culpa. Nos quieren hacer creer a las autoridades que tenemos que tener complejo de culpa y que si tenemos que corregir, entonces estamos mal nosotros. Por lo tanto, a la falta al retroceso de algunas autoridades se les sigue la absoluta licencia en los alumnos para que ellos crean que pueden hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la autoridad, algunas, no todas, gracias a Dios, ha abdicado de su lugar. Pero de nuevo ese poder no queda en la nada, vuelve a algún lado. Y la misma autoridad que los colegios, que los padres pierden, vuelve a otro lugar. Ese poder vuelve a la corrección política, que son los que realmente mandan. ¿Por qué? Porque son los que definen los significados de las palabras, lo que se puede decir y lo que no. O sea, en un mundo donde supuestamente podemos decirlo todo, donde hay libertad de pensamiento, donde hemos abandonado esas épocas de oscurantismo, hay cosas que no se pueden decir. Por eso digo, la corrección política juega con el miedo. Y la pregunta que les hago es, ¿ustedes quieren vivir siempre el miedo? ¿O quieren ser protagonistas de su propia vida? ¿Quieren responder a reacciones estomacales? ¿O quieren realmente tener una soberanía emocional e intelectual? Todo esto tiene un nombre que técnicamente se llama subversión, es decir, dar vuelta a las cosas, que lo principal esté en el lugar secundario y que lo secundario esté en el lugar principal. Cuando hablamos de la palabra subversión, quizá en la mente de ustedes piensen en términos políticos y piensen en terrorismo, en volantes, periódicos, y algo de eso hay. Pero lo que estamos hablando acá es de subversión cultural, que se da a través de la palabra, del pensamiento. Y esto es innegable que debilita a la Argentina, debilita a la patria. Ningún país sale adelante sin educación, sin orden, sin disciplina, sin esfuerzo. Denme un caso
de un genio en cualquier área del pensamiento, biología, ciencias, matemáticas, filosofía, que haya llegado adelante y haya sido genial sin esforzarse. Algún pintor, algún artista que haya llegado a la excelencia sin disciplina. Denme un caso y voy a empezar a considerar si puede ser, pero por ahora no hay ningún caso. Todos coinciden en algo, que la inspiración nos agarre trabajando. Y esa frase es muy conocida, ¿no? 99% de transpiración, 1% de inspiración. Es decir, no hay éxito sin esfuerzo. Por eso que las palabras orden, disciplina, autoridad, patria tienen un sentido. Y aquellos que no las quieren sacar o que las quieren volver odiosas, lo que hacen es quitarnos herramientas que nos permitan llegar al éxito, quitarnos las herramientas que nos permitan llegar a la excelencia. La alteración en la realidad social, en los entes materiales, en las personas, en la convivencia, es efecto de la alteración del trastocamiento de las palabras. Y a su vez, el trastocamiento de las palabras es efecto del trastocamiento de la mente. Hay un orden social que se ve hoy, y no hace falta que lo demostremos, alterado, golpeado, debilitado. ¿Por qué? Porque las palabras están trastocadas. ¿Y por qué? Porque las ideas están trastocadas. Porque la mente está trastocada. Entonces, si el origen del problema está en la mente, también ahí está la solución. ¿Cómo ordenamos las ideas? Habíamos dicho al principio que el lenguaje puede ordenar las ideas. Por eso es que es el lugar, es la hora de los profesores de literatura, la hora de la sintaxis. Ordenando el pensamiento gracias a la sintaxis, ordenamos nuestra mente. Por ejemplo, la sintaxis castellana, la sintaxis grecolatina, ordena nuestra mente. Vale mucho más que en vez de hacer cursos de profesores de ciencias que no sabemos bien qué son, rompamos el chanchito y asistamos a un curso de sintaxis. Eso ordena nuestra mente, nos da claridad conceptual. De lo contrario, somos manipulables. Y yo les pregunto, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Quieren ser manipulados o quieren ser personas con capacidad de juzgar y discernir? Si el problema está en la mente y si a la mente se llega por el lenguaje, tenemos que ver bien cuáles son los factores que distorsionan esto. Hoy hay un lenguaje que está en los medios de comunicación que vamos a mencionar y que hay que rechazar. Por ejemplo, el lenguaje feminista. Chiques, todes, ellos y ellas, niños y niñas. La Real Academia, no era necesario que lo diga, pero lo dijo. Rechazó este lenguaje. ¿Por qué? Porque esto ideologiza el lenguaje. No se logra ninguna visibilización de nada. No es que ahora que decimos todes, somos todos más inclusivos. Falso, falso. Hay que decir que eso es falso. No existen palabras como falocentrismo, patriarcado, homofobia. No existen. No existe salud sexual. Existe la salud. Y basta. No existe la palabra femicidio. Existe la palabra homicidio. Son operaciones de discurso. Y fueron, por ejemplo, muy vigentes en torno al tema del debate sobre el aborto. Por eso los mismos que proponen que es un derecho matar a un bebé inocente en el vientre materno son los mismos que introducen un lenguaje que distorsiona la mente, que impide que lleguemos a las cosas. Tenemos que recuperar el lenguaje de siempre. Niño, familia, patria, Dios, orden natural, normalidad, arquetipo, referente, ejemplos. En la Unión Soviética, les cuento una anécdota ya para ir terminando. En la Unión Soviética había un novelista, habían llegado 250.000 ejemplares, fueron confiscados. ¿Por qué? Era un novelista, uno diría que el problema es la cultura. Porque en esa novela, ese novelista había escrito la palabra Dios con mayúscula.
y la Unión Soviética había prohibido escribir la palabra Dios con mayúscula, solo se podía escribir con minúscula. Tenemos que desembarazarnos de esta terminología embrutecedora que tiene como estrangulado nuestro intelecto, asfixiado en el pantano de los sofismas y falacias. Recuperemos el lenguaje y podremos recuperar la realidad. Y así, solo así, se podrá recuperar la patria, con la ayuda de Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Esto es todo, y ahora espero sus comentarios y preguntas, y estoy abierto al intercambio. Muchas gracias. Bien, hacemos ahora el espacio de preguntas, si alguien tiene alguna. Buenas noches. Usted habló de que perdimos las herramientas. ¿Cómo se recuperan las herramientas? Muy buena pregunta, porque eso nos saca del plano de la queja, del lamento, del quejido eterno, lacrimoso, y nos pone en el plano de la acción. Nosotros no podemos controlar lo que otros hagan, podemos controlar lo que yo puedo hacer. En primer lugar, recuperar el poder intelectual, lectura. Los padres deben leer con sus hijos y leer a sus hijos. Los padres son ejemplos de sus hijos. Lo que el padre haga, por línea general, el hijo lo imitará. El padre debe jerarquizar el conocimiento. ¿Cómo lo jerarquiza? Felicitando los resultados que vienen de la escuela. Si cuando el chico trae un 10, el padre dice, sí, muy bien, muy bien. Cuando el chico trae un 1, el padre dice, bueno, estudia más. Pero no muestra demasiada diferencia. ¿Cuál es el mensaje subliminal, subterráneo que el padre está comunicando? Ya no le importa. En cambio, si cuando el chico trae 10 hay un premio y cuando el chico trae un 1 hay un castigo, el chico dice, hay una diferencia. Las cosas, no todo da lo mismo. Eso es educar. Por eso hay mensajes que podemos dar sin darnos cuenta. Si por ejemplo viene mi hijo y me dice, mirá, te quiero mostrar algo, yo estoy leyendo el diario, le digo, sí, me cuenta algo, sí, qué bueno, no estoy prestando mucha atención, o estoy en el celular. Recuperamos las herramientas cuando damos prioridad a lo real, aunque eso implica apagar el celular, apagar el televisor, bajar la notebook y prestar atención al hijo que amo, o que supuestamente amo, que digo que amo. Y después algo dije también con el tema de la sintaxis. Esto no es un guiño al profesor de literatura. El estudio de la sintaxis castellana, pero sobre todo la greco-latina, ordena la mente, nos permite distinguir causa, consecuencia, el tipo de causas, principios, razonamiento. La pregunta es, ¿ustedes quieren una mente ordenada? ¿Quieren eso o quieren simplemente vivir? Así como afectados por los vaivenes de la vida. Si ustedes estudian la sintaxis, van a estar en mejores condiciones de procesar los datos que le vienen de afuera y discernir. De lo contrario, van a ser manipulados. O sea, van a ser manipulados. Vamos a ser manipulados. ¿Alguno quiere ser manipulado? Yo creo que no. Pero para eso se necesita un esfuerzo. Esas son herramientas. Y después todo está dentro de una educación, porque la educación no es solamente intelectual. Yo hice foco en esto porque es lo que está por ahí más golpeado, pero también está la educación de la autoestima del niño. Al niño hay que exigirle, pero también hay que premiarlo. Yo no puedo ser una persona que solamente exige, y cuando tiene que premiar, ser, perdónenme la expresión, amarrete. Porque entonces no es justo. O sea, si yo le hice un escándalo a mi hijo cuando me trajo un 1, cuando me trae un 10 o un 9, tengo que hacer una fiesta, tengo que ir y matar, ¿no?, al cordero
al plato principal y comerlo entre todos. Pero si yo, cuando él me trae un 1, hago un escándalo, y cuando me trae un 10 le digo, muy bien, es lo que tenías que hacer, yo estoy siendo marrete, o sea, yo mismo estoy afectando mi propia autoridad. Entonces, como padres, como personas que tenemos cierto grado de influencia, tenemos que premiar el bien, y eso es fundamental. Eso es recuperar herramientas. La autoestima también se fortalece con el deporte, con la música, con el despliegue de los talentos. Por ahí uno de sus hijos fue a un taller de fútbol y no le fue muy bien, pero en otro taller de otra cosa, de música, de teatro. O sea, la autoestima se fortalece cuando uno descubre en dónde es capaz de brillar. Ustedes logren que sus hijos brillen, entonces van a tener personas fuertes, emocionalmente fuertes, que no van a necesitar de nada, ni de un celular, ni de drogas, ni de malas compañías, y que son los elementos que pueden hacer posible esa recuperación. Esas son herramientas. Espero haberle respondido. Buenas noches. Es muy interesante, profesor, su ponencia, porque parecía para muchos de nosotros algo como hasta gracioso al principio de todo es, y no tomamos conciencia de la utilización del lenguaje a nivel ideológico. Y a mí me llama mucho la atención en estos días la introducción, por ejemplo, de esta palabra del poliamor, y le quería preguntar si hay como una operación, como un procedimiento de este tipo de ideologías que intenta primero naturalizar ciertas realidades a nivel popular, porque de repente a partir de esta denominación, de esta declaración, de esta pseudoactriz del poliamor, empezó a hablarse y discutirse en todos los ámbitos, con la pretensión de ridiculizar el matrimonio, la fidelidad, de justificar el concubinato y hasta dentro de poco justificar la poligamia y la monogamia y destruir el matrimonio. Me parece que el objetivo de fondo es ese. Entonces la pregunta es si no hay como siempre un procedimiento ideológico, siempre una operación ideológica de primero introducir estas realidades a nivel popular y después de inclusive llegar a justificarlas y socializarlas a nivel jurídico. Esa es una. Y la otra, usted habló recién de la palabra como consecuencia del pensamiento. ¿No sería también necesario reivindicar el tema del silencio para que se genere el pensamiento y a partir del pensamiento a la palabra en un mundo que está totalmente contaminado mentalmente e intelectualmente? Bueno, voy a empezar por la segunda parte. Sin duda, el silencio es la matriz de la palabra, porque el silencio es lo que le da a la palabra su fortaleza. ¿Por qué vale la palabra? Fundamentalmente porque no estamos hablando todo el tiempo. Es decir, es importante el silencio, el ocio contemplativo, la reflexión, porque cuando hay ese silencio externo, hay una conversación interna. Y esa conversación interna no es la de uno consigo mismo, que también puede ser, sino una conversación interna con el mundo, con un mundo que tiene un sentido, un logos, un diseño, y que nos remite a un diseñador. Un mundo que tiene una racionalidad, y que nos remite a una razón. Entonces es importantísimo eso. El hombre, si está realmente afincado a la realidad, nunca está solo y nunca se aburre, porque no podemos aburrirnos mientras siempre estemos conectados con la riqueza de la realidad. Si nos aburrimos hay un problema, porque hay un punto de nosotros que no está conectado con la realidad. Eso para empezar. Así que sí, silencio fundamental. Incluso hay colegios. Yo, por ejemplo, hace poco, ayer y hoy estuvimos en el Colegio San José. Me llamó la atención que antes de la oración, los profesores dijeron: dispongámonos a la oración estando unos segundos en silencio. No es que cortaron todo y se largaron a rezar, sino que cortaron todo. Hubo medio minuto, un minuto de silencio y luego rezaron. Eso yo no lo había visto en ningún lado y me pareció extraordinario. O sea, el alma tiene que sosegarse. Por un lado, siendo el tema de la palabra poliamor.
es un eufemismo de promiscuidad, o de, si ustedes quieren, infidelidad. Pero acá me parece que lo más grave, o sea, creo que acá a ellos les salió mal, porque la gente les mató de risa, nadie lo tomó en serio. Pero ¿qué es lo más grave? Que se empezó a hacer paneles, textos, y se empezó a hablar de la palabra poliamor. Mientras se habla de una cosa, no se habla de otra. ¿Por qué no hablamos de ese chico de un colegio por ahí, de una provincia más pobre, que con mucho esfuerzo ganó el torneo de matemática? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué ponemos foco en las ocurrencias lingüísticas sobre la palabra poliamor y no ponemos foco en ese bombero que le salvó la vida a esa mujer? Por ahí esas historias, esos policías que evitaron un robo, ese chico que en marzo matemática le costaba muchísimo, pero en octubre hubo un esfuerzo. O sea, ¿por qué no contamos esas historias? ¿Por qué le damos espacio, cámara, a lo que no vale nada? O a lo que es insignificante, y a lo que sí vale, no sale en ningún lado. Ahí está para mí lo más grave de este término poliamor. Sin duda está toda esta construcción ideológica, eufemística. Pero lo otro es que le damos cámara a lo que no vale nada. Y a lo que sí valdría, como no sale en televisión, no se habla de eso, es como si no existe. Eso me parece gravísimo. Por eso, nuestra tarea también está en darle cámara, en hacer foco, en enfocar aquello que es bueno, de lo que nadie habla. Yo tengo otra acá. Bueno, Juan Carlos, agradecerte primero por la charla. Estuviste hablando un poco sobre el tema de la corrección política, un poco para relacionar alguna pregunta de José Luis. La idea es, si bien hay una estrategia detrás de todas estas subversiones culturales, intelectuales, ¿quién está de fondo? Por ahí me gustaría que te explataras un poco si hay alguien, si esto es a nivel nacional, si es internacional, si es de ahora, si viene del siglo pasado. Porque, a ver, hablar del tema a mí me genera la duda de decir, bueno, hay alguien detrás con una cierta intencionalidad. Tu pregunta, primero que nada, es muy importante y muy buena. Hay gente que cree que no hay nadie detrás. Y primero que nada esto nos parece absurdo, y vamos a decir por qué. Porque detrás de todo algo hay un alguien, detrás de todo que hay un quién. O sea, las herramientas de los instrumentos no logran nada si no están en la mano de alguien que los maneja. Entonces es evidente, tiene que haber alguien. De lo contrario no se explica lo que está pasando. O sea, en primer lugar, tiene que haber alguien. Alguien, algunos, en singular, en plural, pero alguien tiene que haber. Las cosas no se hacen solas. Alguien tiene que haber. Pues, tampoco es un misterio, no necesariamente debería ser un misterio de quiénes están detrás. Si uno va y lee, por ejemplo, los documentos o las declaraciones, por ejemplo, de la masonería, de los organismos internacionales, Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, está ahí. O sea, en los textos directrices de estos organismos está la idea de imponer conceptos como salud sexual reproductiva, imponer el aborto bajo el pretexto de superpoblación mundial. Y todo se dijo años 60, 70, muchísimo. O sea, no es un misterio, no es algo que descubrí yo porque soy un gran investigador, un gran detective. Está ahí para que lo quiera ver. O sea, hay alguien detrás de ese algo, de esas operaciones de discurso, por supuesto. Y una de las características que hace posible esto es decirlo. No tengo miedo a decirlo. Están ahí. Ahora, después vamos a hacer un análisis más profundo y decir, bueno, pero si en este caso toda esta política mundial busca, a través de la eutanasia, del aborto, de las drogas, el denominador común, ¿cuál es? La muerte. Las drogas matan, el aborto mata y la eutanasia mata. El denominador común es la muerte. Entonces es el hombre que lucha contra el hombre.
Y uno podría decir, pero qué raro, porque en general el hombre es un instinto de supervivencia, el suicidio es algo antinatural. Y ahí es donde nuestra inteligencia se puede abrir a la fe. Y decir, si el hombre está luchando contra el hombre, es porque hay otras fuerzas que están por encima del hombre que lo están empujando a luchar contra sí mismo. Y ahí yo, desde la fe, olfateo una presencia. ¿Cuál? Una presencia oscura, tenebrosa. Porque no hay otra explicación de que el hombre se esté lastimando a sí mismo. Porque lo propio del hombre es amarse a sí mismo. Yo olfateo otra presencia de otro orden, ¿no? De un orden preternatural que en teología llamamos el demonio. O sea, esa es mi respuesta final a vos. Acá, Juan Carlos, muchas gracias por la exposición y quería hacerte una preguntita a ver qué opinas. En educación, precisamente en todo lo que es el área de lengua y de literatura, más que nada en el ámbito del secundario, del terciario, se nos pide mucho a los profesores esto de que tenemos que lograr que el alumno logre encontrar el sentido, atribuir sentido a los textos, a los libros, y que este sentido no está precisamente en lo que el autor quiso decir, sino en lo que yo como receptor quiero otorgarle de nuevo a este texto. Entonces, esta política o esta, no sé, estrategia me parece que tiene un poco que ver con esto. ¿Y cómo te parece a vos que se puede reivindicar o de alguna manera contrarrestar esta cuestión de buscar el alumno crítico, el sentido, y esa crítica insana que no tiene como respaldo un estudio ni un conocimiento real de lo que significa la cosa, sino atribuir lo que yo siento, lo que me pareció, la experiencia, sin antes un razonamiento, un conocimiento, ¿no? Bueno, yo conectaría tu pregunta con lo que dijimos sobre estas nuevas tendencias en el periodismo de correr el eje. O sea, cómo lo viviste en detrimento de qué es lo que ocurrió realmente, es perfectamente lo mismo que estás diciendo vos. Es, en vez de leer el texto y de descubrir y encontrar y develar el significado del texto, se introduce una idea de proyectar un significado mío sobre el texto. Es decir, en vez de que yo descubro el texto, se nos insta a proyectar significados en el texto, a construir significados en el texto. Eso es invertir el orden de la realidad. Ustedes no quieren saber lo que ustedes quieren saber de mí, o lo que ustedes creen que quiero yo decir. Ustedes quieren saber lo que yo quiero decir. Es así de simple. O sea, usemos este ejemplo acá. Ustedes no les interesa saber lo que ustedes creen que yo quiero decir. Les interesa saber lo que yo quiero decir. Así de simple, y a mí también de ustedes. Lo que pasa es que eso es introducir lo que se llama el constructivismo. Es decir, que mi mente, en vez de descubrir la realidad, construye los significados. Y eso es letal. Hay que eliminar la palabra construcción del ámbito educativo. Construcción de identidad, construcción de significados, construcción de conocimiento. No, amigos, no. Conocimiento es un proceso maravilloso que ocurre, pero no es una construcción. Dejemos la construcción en el campo de la arquitectura, es maravilloso, pero no tiene nada que ver. Mi identidad no la construyo, la descubro. Y fíjense que la palabra descubrimiento nos pone en una órbita distinta. En el descubrimiento estamos en un mundo mágico, maravilloso, que tiene un sentido, que tiene una música, una rima, que lo podemos descubrir. En el otro estamos en un mundo vacío, frío, inservible, y solamente registra relaciones de utilidad. En ese mundo mudo, el origen de los sentidos soy yo, y yo pongo el sentido en las cosas. ¿Por qué? Porque el mundo no lo tiene. Entonces fíjense que en el fondo, el mundo del constructivismo es un mundo triste, sombrío. No tiene sentido. Por eso el sentido se lo tengo que poner yo. O sea, un antídoto, como para redondear la respuesta, sería volver a descubrir la belleza del mundo. El mundo es anterior a nosotros, es superior a nosotros.
Y lo encantador del mundo es justamente eso, que nosotros somos menos que el mundo es más que nosotros, que por eso nos puede sorprender. En cambio, si todo lo que hubiese en el texto es lo que yo pongo en él, no hay nada para sorprenderme, porque yo no me puedo sorprender a mí mismo, si yo ya sé lo que pienso. Lo encantador del mundo, la maravilla del mundo es que el mundo sea sorprendente, porque el mundo tiene algo que yo no puedo dominar, que no puedo manejar. Como diría Lewis en Narnia, los que son lectores de Narnia recordarán la frase de que se decía de Aslan, que Aslan no era un león domesticado. Acá lo mismo, el mundo es salvaje, porque tiene algo que viene de una razón que no podemos dominar, es la razón divina. Y eso es lo maravilloso del mundo, por eso nos podemos seguir sorprendiendo. Si no fuese así, el mundo sería triste, frío, útil y nada más. Por eso, el mundo en el que nos quiere introducir el constructivismo pedagógico es ese mundo frío, es ese mundo sin sentido. Recuperemos el sentido, recuperemos la filosofía del descubrimiento. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien. Entonces agradecemos la presencia del licenciado Juan Carlos Monedero y su ponencia, dedicándole un fuerte aplauso. Quisiera agradecer especialmente a una persona, una extraordinaria colega y docente, Alejandra Monroy. Ella es la que hizo posible no solamente que yo esté acá con ustedes, y le agradezco mucho esta posibilidad, sino también toda la organización en torno a estos días. Yo estos días también estuve en las jornadas tomistas del Colegio San José, donde expusieron varios alumnos que están aquí presentes. Así que quiero agradecer especialmente a Alejandra Monroy y hacerlo públicamente por su compromiso y por toda la labor que hizo. Gracias. Agradecemos entonces al público que haya venido, haya dedicado su tiempo, y a continuación Juan Carlos se va a quedar también un rato aquí para aquellos que quieran acercarse y charlar. Mañana también Juan Carlos va a estar en la radio, se le van a hacer ahí entrevistas y van a haber preguntas. Radio Malargüe a las 11 de la mañana por Radio Malargüe.